Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Este es mi primer podcast donde voy a hablar sobre un tema muy característico que es los ovnis. Algo que ha dejado mucha duda entre las personas y sobre todo ha generado mucha polémica. El día de hoy me encuentro con un gran amigo que lo invité principalmente porque él tiene muchas historias muy peculiares sobre los ovnis. Me encuentro con Enrique Chiquilú. Hola, ¿qué tal, Clamín? Buenas tardes, buenos días a toda la gente que nos esté viendo de donde sea. Gracias por la invitación. Sí, efectivamente, creo que ya habíamos platicado de algunas veces que me ha tocado ver naves extraterrestres, ovnis o como le queramos llamar. Ahorita vamos a platicar más de estos temas y pues bueno, gracias por la invitación. Perfecto, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Yo sé que este video le va a llegar a muchas personas que han tenido esos encuentros que hasta momento muchas personas también pues no saben cómo lidiar este tema o cómo avanzar porque existe todavía miedo y sobre todo mucha crítica en las redes sociales. Bueno, principalmente Enrique, me gustaría preguntarte, ¿qué son para ti los ovnis? ¿Qué crees que son los ovnis? Bueno, sabemos que es un tema muy extenso, porque incluso ya se les ha desclasificado de una forma últimamente y se les ha clasificado de otras formas, o incluso a lo largo del tiempo se ha creído diferentes también cosas de lo que puedan llegar a ser. Toda la vida pues nos dijeron y se relacionó al platillo volador clásico como un ovni, ¿no? O al menos desde que tenemos uso de razón nosotros, siempre fue así. Un ovni igual a extraterrestre. Pero se ha venido cambiando, yo pienso y lo he visto, pues no sé, en los noticieros, en las redes, etcétera, se ha venido también como cambiando el estereotipo y lo que probablemente pueden ser los ovnis. Y puede haber teorías. Entonces, una puede ser que realmente sea una especie de nave o transporte de seres dimensionales, de otros planetas, de otras galaxias, etcétera, pero también pudieran ser naves de mismos humanos que en el futuro encontraron la forma de viajar al pasado y están viniendo y visitándonos. O incluso seres evolucionados que viven también en la misma Tierra, en el mismo planeta. Entonces son como tres factores, Clavic, donde yo pienso que pueden abarcar entonces muchas, se puede decir, significados como tal de lo que son, no la palabra porque como tal es objeto volador no identificado, sino la esencia, ¿no? Claro que sí. La parte de los ovnis yo me he dado cuenta que tiene muchos misterios y sobre todo no se sabe realmente ni qué son. Solo dicen, son unas naves, sí, claro, pero también dicen que son energía, que se pueden materializar como ciertas naves o que simplemente es solo un reflejo de la misma humedad, la atmósfera que genera como ese objeto. Entonces, a ciencia cierta, nadie sabe realmente qué es un ovni, pero los medios de comunicación, las investigaciones dicen que son naves, sí, pero ¿por cuántos años vamos a seguir pensando que son naves? Pueden ser incluso hasta seres de conciencia que se manejan nada más por energía, pero no sabemos realmente la raíz, porque imagínate llegar a ese plano de conciencia, ¿cómo lo haces? Es difícil, es muy complicado. Entonces, el tema de los ovnis a mí me ha dejado muy marcado desde que yo estaba niño. Hasta la fecha he tenido muchas experiencias muy claves y una muy importante para mi vida fue mi primer contacto. Mi primer contacto yo tenía alrededor de 11 años, me encontraba en una casa de campo a las afueras de la ciudad, aquí en Guadalajara. Hay una parte donde hacen pues ciertos convivios y la gente hace sus casas en el monte. Mi familia tenía una casa por ahí y pasamos cierta Navidad o fue un año nuevo, algo recuerdo así. Y fue muy clásico porque eran como las 3 de la mañana y uno de mis primos me dijo, hay que salirnos ahora sí que a la calle a ver qué encontramos y pues ahora sí que éramos unos niños y queríamos investigar. Mi familia estaba teniendo un convivio, una fiesta, estaban repartiendo comida, entonces la fiesta se iba a terminar muy tarde. Y aparte, perdón que te interrumpa, pero pues cuando uno es niño
percibes las cosas de forma diferente, a lo mejor te dan miedo ciertas cosas, pero existe como la curiosidad, ¿no? Y ahí es cuando también a los niños hay que prestar atención a lo que ven, cómo lo ven, etcétera, porque en este caso puede también haber como más manifestación, ¿no? De cosas extraordinarias. Sí, ahora sí que, como dicen, los niños sienten o presienten ciertas canalizaciones y es por eso que yo vi esto. Aquí, sinceramente, agradezco a un primo que él fue quien me pasó ese mensaje junto con mi hermana, que él nos dijo, vayamos a la calle. Entonces, él nos dijo, miren allá el monte. Y se veía literal una punta de, ahora sí que de muchos árboles, literal, de un monte. Y yo veía una luz muy característica que jamás se me va a olvidar. Una luz que emanaba color verde, rosa, azul, morado. Subía la nave, se movía a la derecha, a la izquierda y bajaba. Y yo a esa edad yo decía, un avión en un monte no puede hacer eso. Entonces empezó también a dar vueltas y cuando volvió ahora sí que a esconderse, aparecieron 2 naves, una de cada lado, eran 3. Entonces esa fue mi primer experiencia ovni que jamás se me va a olvidar. Entonces cuando fui creciendo y fui yendo a ese lugar, siempre me he acordado y sé incluso qué monte fue. Cuando yo me empiezo a investigar sobre el tema, noté que ha habido demasiados avistamientos en Tlajomulco de Zúñiga, aquí en Jalisco. Entonces, tengo otra experiencia similar, pero ya fue como 7 años después, que también fue muy peculiar y también algo, ahí no nomás vi 3 naves, vi como 20 naves. El detalle es que tampoco tenía un celular sofisticado en ese tiempo. No había, se grababan los videos en formato 3GP, no sé si lo recuerdas, totalmente pixeleado, pero recuerdo que la gente de ese pueblo salió porque se hizo mucho escándalo al ver unas luces amarillas que eran como tipo bolas, se subían y se entrelazaban entre ellas. Era algo muy característico que jamás se me va a olvidar. Y recuerdo que ese día que fui a una fiesta con amigos, nos perdimos, no sabíamos cómo salir de ese pueblo. Entonces, pues sí, mi familia estaba preocupada por mí porque yo me salía y era muy rebelde y cosas así, pero agradezco esa experiencia y es algo que me gusta compartir toda esta parte porque la parte de los ovnis es algo muy esencial para mí y también, pues me gustaría también conocer una historia muy peculiar que tú me platicaste aproximadamente casi 2 años de un ovni que viste cuando tú estabas viajando en avión. ¿Nos podrías comentar qué pasó ese día? Antes de eso, o de platicar esa pues, anécdota o avistamiento, yo creo que como tú, Clavic, desde niño siempre me gustó ver el cielo. Recuerdo, no sé, algún cometa por allá de los 80s, donde se veía muy, 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 muy bonito en la madrugada. Todo eso me vino por mi padre, porque a él siempre le gustó enseñarme el nombre de las constelaciones, cuando iba a ver qué lluvia de estrellas, etc. Y ese pues meteorito me acuerdo que lo vimos, era un cometa, no era un meteorito, era un cometa, de los que duran 3, 4, 5 días viéndose desde acá, desde la Tierra. Y desde esa vez me llamó más la atención todavía pues estar volteando al cielo y todo esto, ¿no? Antes de lo que le platiqué a mi amigo de ese avistamiento, obviamente a mí también ya me había tocado ver otras cosas que me llamaron mucho la atención. Una de ellas la cuento también rápido. De hecho, tengo un video por ahí, a ver si luego lo podemos colar o meterlo por ahí. Estoy hablando que esto fue por ahí de 1998, 99, de las handycams que existían en aquella época. ¿Las de disco? ¿O de cassette? De cassette. Logramos grabar algo. Era una nave, me acuerdo, Clavi, que era una nave suspendida. Estoy seguro que era una nave, no era otra cosa, porque estaba suspendida, tenía la forma de boomerang. De hecho, quien la vio primero fue mi padre. Él le habla a mi madre y le dice, háblale a Quique, háblale a Quique. Ella estaba grabando, pero con esas cámaras hacía zoom y se pixeleaba todo. O sea, sí se logra ver por ahí como el objeto de alguna forma. Y me llamó mucho la atención desde entonces de que efectivamente había algo que sucedía y que no nos lo platicaban. A lo mejor, no sé,
Nino Canún y Jaime Maussan, creo que eran las únicas personas que hablaban desde entonces de estos temas. Entonces, pues bueno, fue un acercamiento. Yo soy de Mexicali y allá en Mexicali mi abuelo nos platicaba que se veían esferas en el cielo también. Entonces, una vez antes de platicar esto que les quiero platicar, allá en Mexicali también nos tocó ver flotillas de esferas metálicas suspendidas. Mi abuelo tenía algo, ¿a qué me refiero en el sentido de percepción, de no sé cómo llamarle? Porque él sabía que iba a haber avistamientos y nos avisaba 1 o 2 horas antes. Y nos decía, en un rato más se van a ver esferas. Él ya medio estaba empezando a perder la vista, entonces salíamos 2 o 3 horas después y veíamos efectivamente esferas muy alto. Sí se veían como bolitas plateadas en el día y muchas, no sé, 20, 30, ¿no? Allá en Mexicali no fue la única vez que me pasó que las veía, me tocó verlas en otras ocasiones después. Pero esta experiencia que les platicaba o que les decía a Clavic acerca de lo que vi, fue la que me marcó más. Yo venía de Mexicali, precisamente estaba viviendo allá, me vine a Guadalajara, iba y venía. Y en una de las veces que venía de Mexicali a Guadalajara, venía en el avión, veníamos como a medio vuelo, el vuelo hace como 2 horas, veníamos como a la mitad, yo con 1 hora. Según yo le calculaba que arriba de Sinaloa, entre Sonora y Sinaloa más o menos, venía prácticamente solo el avión. Veníamos, no sé, 10 personas, era un avión chico, recuerdo. Yo venía solo en los asientos en esa fila, atrás de mí no había nadie, delante de mí no había nadie, otras personas por ahí. El caso es de que pues uno iba esperando llegar al vuelo, de vez en cuando volteaba la ventanilla, la tenía de mi lado izquierdo, y en una de esas es cuando vi eso. Vi a lo lejos, me imagino que eran kilómetros y kilómetros, digo, en el cielo cuando vas en avión no puedes como saber la distancia, y a lo lejos vi un artefacto suspendido. Era un artefacto muy grande por la lejanía que estaba, me imagino que era muy grande, tenía la forma de una tuerca, más o menos como una tuerca así, como medio aplanada, no como el disco típico ni una cúpula arriba, sino era como así como tipo una tuerca, muy grande de color gris, vamos a llamarlo como mate, y estaba suspendido ahí. No había nubes porque es una área geográfica del país que no hay mucha humedad abajo y por lo tanto no hay mucha nubosidad, entonces casi no había nubes y se veía perfecto. En cuanto lo vi, no me lo podía creer. Lo más lógico pensé, dije, bueno, a lo mejor es una plataforma militar donde aterrizan aviones ahí o algo, ¿no? Y dije, no, pero suspendido así no puede ser. Un edificio tampoco, o sea, porque se veía literal que estaba flotando. Y dije, es una nave extraterrestre. Es una nave extraterrestre, estaba suspendido, el avión pues va muy rápido y de tal forma que hasta que lo perdí de vista. En ese interclavic yo quería como que grabarlo o algo, pero no había celulares, como dijiste, como ahorita puedes sacar un celular y grabas algo, no había. Sí usaba cámara, pero mi cámara que usaba era una de disquetes que le metías y venía en el equipaje, ni siquiera la cargaba conmigo. Y quería como platicárselo y quería ver si alguien más lo estaba viendo en el avión y nadie supimos nada. Hasta que aterrizamos les platiqué a mis padres lo que vi, pues qué interesante, pero nunca supe qué fue. Vaya, este tema de cuando uno tiene avistamientos, lo que yo sí he sabido es de que no todas las personas pueden ver a las naves, a estos objetos. Si ustedes se preguntan el por qué, a lo que yo sé y a lo que he canalizado, es que no todos tienen esa percepción tan abierta porque ellos se dejan mostrar nada más con ciertos seres humanos. Porque algunas personas que saben que me encanta este tema me lo han preguntado, dime el secreto, ¿cómo le hago para poder ver una nave? Y entonces simplemente yo pienso que es también llamarlos, pero hacerlo con buena fe. Yo nunca los he, ahora sí que
mandado mensajes en negativo, no, al contrario, como me pasó desde muy chico, siempre quiero indagar y saber más. Algo que yo quería ser desde que yo estaba niño, yo quería ser ufólogo, la verdad. No lo hice porque había recibido un mensaje, desde muy niño recibía cosas de otros seres, entonces me dijeron que no, que iba a ser muy peligroso para mi vida y desde muy chico ahí empezaron muchos cambios, entonces es por eso que estamos pues haciendo este tipo de video principal. Mi pregunta aquí es, Enrique, ¿tú qué sentiste cuando viste esa nave flotando? ¿Qué sensación? De entrada fue como incertidumbre, fue como, no miedo, nunca sentí miedo. No sentí miedo de que nos fueran a atacar o hacer algo, no. Pero sí la curiosidad de qué es. Quiero saber qué es. ¿Qué hay allá adentro? ¿Para qué sirve? ¿Sí me explico? Como las preguntas a lo mejor clásicas o típicas cuando ves algo que no conoces. Y el quererlo compartir con otras personas, ¿no? Prácticamente fue lo que sentí. En ningún momento me dio sueño, que me hayan abducido ni nada de eso, o al menos no sucedió así que yo me recuerde, porque hay casos de gente que se duerme en un lugar y despierta en otro, o ve una nave y luego ya no sabe, ¿no? No, en ese caso fue así, la perdí de vista, me quedé, eso sí, la hora que faltaba para aterrizar a Guadalajara, le estuve dando vueltas y vueltas y vueltas, que habrá sido, no estamos solos, sí hay más cosas, sí existe, etcétera, etcétera. No tenía duda de que sí hay otras formas de vida o de energías, pero ahí como que lo constaté más. Bueno, entonces tú comentas que le estuviste ahora sí que pensando y qué fue lo que pasó, Claro, por qué pasó. sí, porque uno no entiende, no hay explicación. Y yo pienso que hasta la fecha, a tu edad, no sabes por qué lo viste tú. No. Es algo impresionante. De hecho, no. Recuerdo que una vez tú me habías dicho que era como tipo romboide, algo así. Más o menos. Metálico, más o menos. Entonces, a lo que yo sí he investigado, depende mucho el tipo de ovni, es la época en la que hemos vivido. Entonces, son temas interesantes, pero que también se necesita todavía más estudio, realmente le falta bastante a la humanidad entender estos temas. No digo que ni yo ni él somos expertos, pero es algo que a los que hemos sido contactados sabemos de qué estamos hablando, sabemos lo que se siente y sabemos que es algo que nunca se nos va a olvidar, jamás. Claro. Yo en mi parte personal, cuando he hablado con mi familia sobre esto, te puedo decir que no me creen hasta la fecha. Claro. Entonces, es increíble, pero pues ahora sí que relaciono personas como tú, entre otras, al compartir ese tipo de historias. Me parece que también tienes como otra historia muy peculiar. ¿Me podrás decir qué más fue lo que pasó? Sí, Clavik, fíjate que lo que dices es muy cierto, de que no con todas las personas podemos encajar con este tema. Y no es que te tilden de loco, porque ya en la época en la que estamos ahorita más bien es como que hay mucho respeto de que pues cada quien lo que crea, cada quien lo que ha visto, etcétera, ¿no? Sin embargo, sí hay mucha, ¿cómo se llama cuando no creen? Que mucha gente todavía no cree, no acepta, etcétera. Sí hay, puede ser, y todavía hay mucha gente así que también se les respeta o que no han visto nunca nada y no se han preguntado como nosotros qué es, etcétera. Pero esto otro que me pasó, volví a confirmarlo. Allá en Mexicali hay un cerro llamado La Rumorosa, o una, pues sí, un cerro, una montaña, que hay que subirlo para ir a Tijuana, etcétera. Y uno de mis tíos tiene un terreno allá, en La Rumorosa. Y él estaba fincando como una cabaña, porque ahí es mucho de cabañas, y ahí van a pasar la gente, pues no sé, fin de semana. Entonces él tenía que ir para terminar la chimenea, le dijo a mis demás primos, a mi tía, nadie quiso ir más que uno de mis primos, mi tío y yo, nada más los tres, y la idea era pues irnos, terminar la cabaña, quedarnos a dormir ahí, en la chimenea, perdón, quedarnos a dormir ahí y ya al otro día regresarnos. Era el único objetivo. Fuimos, llegamos temprano, me acuerdo, estuvimos recolectando leña, ahí cercano. Es una cabaña que él tenía en aquella época, te estoy hablando como en el 2000, no sé, 6, 7, 8 por ahí, donde su cabaña estaba muy alejada de otra cabaña
y de otra cabaña, no está todo cerquita, todo estaba muy así. El pueblito, pues sí tenías que agarrar el carro y pues irte al pueblito. Total, pusimos la chimenea, la prendimos ya cuando estaba cayendo la noche, porque obviamente es frío en la Rumorosa, de hecho a veces cae nieve. Y ya se quedó así prendido la chimenea, pero empezó como que medio a hacer frío y eso, y mi tío decide irse a la camioneta. Dijo, yo me voy a la camioneta, prendo la temperatura caliente y yo me voy a quedar allá un rato. Nos quedamos mi primo y yo entonces en la cabaña. Entonces queríamos echarnos un cigarro en la noche, pero adentro de la cabaña no, y nos salimos entonces ahí entre la cabaña y había unas escaleras metálicas y ahí nos podíamos sentar y veíamos el bosque, tiene muchos árboles, etc. El caso es de que volteamos del lado izquierdo porque se veía una luz muy intensa, como un faro, un farol muy intenso, y nosotros nos quedamos así como que ¿qué es? A esa dirección y más o menos a la distancia donde estaba, no hay casas. No había casas, no hay casas. Y mi primo y yo nos quedamos así de que ¿qué es? Y le dije, vamos, yo con la curiosidad, le dije, a lo mejor es una nave que bajó. Y él me dijo, no hombre, sácate de cuál, estás loco, no. Nos acercamos poquito, pero no había luna llena. A veces con la luna llena como que se alcanzan pues a ver sombras. No había luna, nada más se veía así como el foco, como si nos estuviera aluzando. Yo le calculo, no sé, ¿qué serían? 100, 200 metros, yo creo. No era muy lejos, pero tampoco muy cerquita. No fuimos. El caso es de que no quisimos ir, nos quedamos con la duda de qué sería, qué no sería. Total, nos dormimos, a la mañana siguiente nos acordamos y fuimos. Y dijimos, vamos, y me dijo, vamos. Y ahí vamos a caminar. Efectivamente, no hay casas ahí ni nada. Había como pequeñas, como montículos de piedras y tierra, etcétera, y había piedras que nos llamó mucho la atención. Eran unas piedras blancas con ciertas incrustaciones. De hecho, traigo una piedra que quiero mostrarte de ahí, de ese lugar. La otra piedra ya la dejé realmente en Mexicali. En una de los cambios se quedó la otra piedra, era más grande, pero todas son como muy similares a esta. Nunca supimos si son endémicas de ahí, o si algo tuvo que ver con lo que vimos esa noche, o si realmente le estaba dando como algo muy... Estas piedras son las que tuviste donde estaba la nave al día siguiente, y había varias de estas. Varias, sí. No muchísimas, pero sí había varias. No tenían acomodado nada, ni en círculo, ni quemado, ni nada. Pero se me hicieron interesantes y por eso me traje dos. Guaya, lo que estoy notando es de que tiene como incrustaciones doradas. Algo parece como si tuviera un tipo mineral blanco entre transparente, pero es muy llamativo la incrustación dorada. Voy a enfocarlo un poco para ver si se alcanza a ver los brillos, como si tuviera pepitas de oro o algo así, ¿no? ¿Nunca la llevaste a analizar ni nada? Nunca le he analizado a nadie, pero pues si alguien que nos ve sabe, que nos digan, pues a ver si tiene algo diferente. De relación. Está muy interesante y qué bueno que guardes este tesoro porque se ve muy única. Creo que son de esas cosas que cuando la ves te transportas en segundos a la historia de lo que viviste. Sí. Muy, muy bonita tu piedra, la verdad. Nunca me habían mostrado algo en vivo, algo que hayan vivido físico. Y luego me llama mucho la atención porque tiene forma de corazón. Bueno, yo así lo sentí. Como la incrustación más grande, se puede decir, tiene la forma de corazón. La otra era un poco más grande y también tenía incrustaciones así parecidas. Bueno, pues entonces estoy impactado con esa historia y sobre todo que hayas traído esta piedra, la verdad no lo esperaba, se te agradece bastante. Estoy muy, muy agradecido de haber tocado estos temas. Sé que el tema OVNI es muy, muy extenso, pero vamos a seguir tratando de hacer más contenido muy pronto porque tenemos una gran lista de temas que tenemos por hablar. Entonces agradezco muchísimo tu tiempo, Enrique, gracias por compartirnos esta parte. Ahora sé más a detalle esas historias. Recuerdo que solo me contaste la del romboide y de esta, pero muy poco, pero no así a detalle. Y a todas las personas
que tengan historias similares, por favor comenten, compartan, porque yo sé que así como a mí, como a Enrique, también les llegó a pasar algo similar, incluso pues ahora sí que hasta en un sueño puedes tener ese tipo de canalizaciones. Entonces agradezco a todas las personas que están viendo y que estamos aquí presentes. Muchísimas gracias y esperen un nuevo video muy pronto. Hasta luego. Adiós, gracias.